A ver, hay regiones que cambian casi sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Pero hay otras que, bueno, que viven una transformación total en poquísimo tiempo. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de ellas, Galicia. Una comunidad que se ha hecho más rica, sí, pero a la vez más pequeña y más vieja. Es una historia de esas que, contada con datos, resulta fascinante. Y para empezar vamos a lanzar un número, así, a bocajarro, 208. ¿Qué es esto? Pues es el índice de envejecimiento de Galicia en 2021, y lo que significa es tremendo. Por cada 100 chavales de menos de 16 años, hay 208 personas mayores de 64. Más del doble. Con este dato ya empezamos a entender el enorme reto demográfico que tiene Galicia por delante. Ok, para entender bien esta historia, la hemos dividido en 5 partes. Primero, vamos a hablar de una paradoja económica muy curiosa. Luego, nos meteremos en su historia de migración, una historia de muchos adioses. Después, veremos qué pasó cuando los nacimientos dejaron de compensar. A continuación, las consecuencias de todo esto, con el envejecimiento de la población. Y para terminar, descubriremos que no hay una Galicia, sino dos, y que están muy divididas entre la costa y el interior. Venga, pues vamos al lío. Empezamos con esa gran contradicción que define a la Galicia de hoy en día. Por un lado, se está haciendo más rica, se acerca a la media de España, pero por otro, su peso en el total de la población no para de bajar. Aquí se ve la paradoja perfectamente, es que es clarísimo. Miremos la economía. En 1900, el PIB por habitante en Galicia era solo el 64% de la media española. Vale, pues en 2020 ya estaba por encima del 91%. Es un salto brutal, un éxito, vamos. Pero claro, ahora viene la otra cara de la moneda. En ese mismo tiempo, Galicia pasa de ser el 11% de la población de España a ser solo el 5,7%. O sea, es más próspera, sí, pero demográficamente su peso se ha desplomado. La pregunta es obvia. ¿Cómo se ha llegado a esto? Bueno, pues para encontrar la primera gran respuesta hay que echar la vista atrás. Hay que viajar a una historia de maletas, de pañuelos, de despedidas, porque la migración masiva es sin duda la primera gran pieza de este puzzle demográfico. Esta frase es que lo clava. Durante casi todo el siglo XX, la historia de Galicia la escribieron los que se iban. Los que se marchaban buscando una vida mejor, daba igual si era a América, Europa o a otras partes de España. Y claro, eso dejó una cicatriz demográfica enorme, profundísima. Y este gráfico lo cuenta de maravilla. Fijaos en los años 50. La sangría era brutal. Por cada 1000 habitantes, más de 9 hacían las maletas cada año. Una fuga constante, sobre todo de gente joven. Pero lo interesante es ver cómo cambia esto. En los 70 la cosa se frena mucho. Y ya, en la primera década de los 2000, sorpresa. El saldo es positivo. Por primera vez en muchísimo tiempo llegaba más gente de la que se iba. Podría parecer el final feliz de la historia, ¿no? Pues no, porque justo en ese momento otro problema, mucho más silencioso, ya estaba creciendo. Y aquí entramos en el siguiente capítulo. Porque sí, Galicia había conseguido taponar la herida de la inmigración, pero otra fuerza demográfica, una que no hace tanto ruido, tomó el relevo. El crecimiento natural negativo. Un segundo antes de seguir, para que estemos todos en la misma página. ¿Qué es eso del crecimiento natural? Pues es muy fácil. Es la diferencia entre la gente que nace y la gente que muere. Si nacen más de los que mueren, el crecimiento es positivo. Si es al revés, negativo. Ya está, no tiene más misterio. Y aquí está el momento clave. En los años 80, Galicia todavía tenía un crecimiento natural positivo, por los pelos, pero positivo. Pero llegan los 90 y todo cambia. Por primera vez en su historia moderna mueren más gallegos de los que nacen. Y ahí empieza ese declive silencioso, una tendencia que, lejos de revertirse, no ha hecho más que empeorar. Así que, ¿qué pasa si sumamos las dos cosas? Por un lado, décadas de gente joven yéndose fuera. Y por otro, una caída en picado de los nacimientos. Pues la receta es explosiva. Y el resultado solo podía ser uno. Galicia se convirtió en una de las regiones más envejecidas de toda Europa. ¿Nos acordamos del 2008, del principio? Pues mirad esta línea de tiempo, porque es la historia de cómo se llegó a ese número. Es una explosión. En 1960 el índice era de 31, un dato normalito. En el 81 sube a 54. Pero a partir de ahí, la cosa se dispara. 164 en 2001 y, como ya vimos, 208 en 2021. Es que el envejecimiento no es que llegara, es que se aceleró de una forma de vértigo. Y para que se entienda bien la magnitud, vamos a compararlo con la media de España. El índice de envejecimiento de Galicia es 208, frente al 129 nacional. La diferencia es enorme. Luego, la tasa de dependencia, también mucho más alta en Galicia. ¿Y el reemplazo de la población activa? Pues en Galicia es de solo 60.
Esto quiere decir que por cada 100 personas que se jubilan, solo hay 60 jóvenes para entrar en el mercado de trabajo. Los números, la verdad, hablan por sí solos. Pero ojo, que la historia no acaba aquí. Sería demasiado simple, porque no se puede hablar de una sola Galicia. La realidad es que demográficamente hablando hay dos, y son radicalmente distintas. Una es la que mira al mar y la otra la que mira hacia el interior. Y esta tabla lo deja clarísimo. Mirad la evolución en el último siglo. Las provincias de la costa, A Coruña y Pontevedra, han crecido una barbaridad, un 45% y un 61%. Son el motor, tiran del carro. Pero mientras tanto, ¿qué pasa en el interior? Pues que Lugo y Ourense se han vaciado, han perdido más de un tercio de su gente. Es una división total que marca el presente y, por supuesto, el futuro de toda la comunidad. Bueno, entonces, para resumir, ¿con qué nos quedamos? Pues primero con esa paradoja, una economía que va a más pero con una población que va a menos. Segundo, que la vieja herida de la emigración se ha cambiado por un nuevo reto, el de que nacen menos personas de las que mueren. Tercero, la consecuencia de todo esto, un envejecimiento brutal. Y cuarto, que no podemos olvidar esa fractura interna, esa Galicia de dos velocidades entre la costa que tira y el interior que se apaga. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una que va mucho más allá de Galicia. Porque su caso es muy particular, sí, pero el patrón, ese patrón, lo estamos viendo en muchos sitios del mundo desarrollado. A medida que las regiones se hacen más ricas, están condenadas inevitablemente a hacerse también más viejas. Es uno de los grandes dilemas del siglo XXI. Y la historia de Galicia, la verdad, es un adelanto de lo que podríamos ver en muchos otros sitios.